Ante todo, buenas tardes de nuevo a todos. Muchas gracias por inscribirse, por participar. Mi nombre es Gustavo Rull. Yo soy licenciado en Salud Ambiental, trabajo en INTI Concepción del Uruguay. Pertenezco a INTI Entre Ríos. Y bueno, yo voy a disertar, o voy a ser el que más va a hablar en esta presentación, pero está todo el equipo de trabajo del área de ambiente presente también. Lo integra Alejandra Barlatey, Gisela Rodríguez, Verónica Bertoncini y Federico Bailar. A todos ellos también muchas gracias. Tal vez en algún momento puedan llegar a hacer algún aporte cuando crean necesario. Bueno, también agradecer a la Municipalidad de Concepción del Uruguay por el espacio, a la costanera de Isla del Puerto y bueno, al área de ambiente del municipio. Acá, una de las modalidades que pensábamos hacer es que cada pregunta que ustedes tengan puedan comunicarse a este mail que está acá abajo, que es ambiente.comunica@cdeluruguay.gov.ar. Ahí o en el chat pueden dejar las dudas o las consultas que ustedes crean necesarias y nosotros, al comienzo de las siguientes charlas, vamos a contestar esas preguntas y si son muchas, haremos otra charla para poder contestarlas a todas. Disculpa, ¿podés poner el PowerPoint anterior que termino de copiar la dirección de mail? Bueno, igual, si lo dejan en el chat y al final también está. Nosotros le vamos a pasar todas las presentaciones. Como les decía, la primera es una charla de introducción al compostaje domiciliario, la segunda es la construcción de composteras domiciliarias y la tercera es las diferentes etapas, los tiempos y cómo hacer el manejo de la compostera. Lo dimos en tres. La idea es que como nosotros estas charlas que están orientadas al compostaje domiciliario sea un puntapié inicial para las personas que quieran compostar en sus domicilios o las que ya lo estén haciendo puedan tener algunos conocimientos más que puedan llegar esto a ser un puntapié inicial, como les decía. Le vamos a acercar un par de páginas de interés, unos manuales de INTI y de INTA, donde colegas, por ejemplo, de INTI Córdoba, hicieron muy buenos trabajos y por ahí son interesantes como para seguir profundizando en estos temas. Bueno, como para comenzar, nos parecía importante que nos contextualicemos en, primero, que nosotros vamos a hacer un compost a partir de un residuo. Bueno, entonces es interesante, es importante definir qué es un residuo. Los residuos es algo que yo elimino, descarto porque ya no tiene un valor para mí. ¿Sí? Todo aquello que ya no tiene ni un valor económico ni que yo le puedo llegar a dar otra utilidad, entonces yo lo descarto. Los residuos sólidos urbanos en particular son los que se generan justamente en las ciudades, en las zonas urbanas. Ya puede llegar a ser en domicilios particulares, en comercios, en oficinas. Quedan excluidos a esto a los catalogados como peligrosos. Hay algunas imágenes de la ciudad para decir. Pero es importante definir también qué es un residuo y qué es basura. Es decir, es lo mismo residuo que basura. Nosotros no lo consideramos como lo mismo. Residuo es algo que, si bien yo creo que un residuo también no tiene ningún valor, el residuo por separado puede, algunos de los componentes pueden llegar a ser utilizados para otra cosa. ¿Sí? Si yo al papel, al cartón, lo separo y lo mantengo limpio, puede llegar a reciclarse y a utilizarse. Lo mismo va a pasar con nuestros residuos orgánicos. Si yo puedo hacer una buena separación e incorporo a mi compostera, puedo llegar a generar un compost de buena calidad. En cambio, si nosotros lo descartamos todo junto, es muy difícil aprovechar esos materiales para otro proceso o para reutilizarlo en otra cosa. ¿Sí? Entonces, de entrada, si nosotros vamos a hacer compost en nuestra casa, es importante tener en cuenta estos conceptos. Una buena separación en origen desde nuestro hogar nos va a dar buenos residuos, sobre todo los orgánicos, que es lo que nos interesan en esta charla, como para tener un compost de calidad.
a grandes rasgos la situación actual de Argentina. A ver, nosotros por persona en promedio, en Argentina generamos alrededor de 1 kilo 100 de residuos por persona por día. Si lo multiplicamos por la cantidad de habitantes que hay en día hoy en Argentina, llegan alrededor de 15 millones de toneladas de residuos por año, lo que es un montonazo. A ese kilo de residuos, si yo lo dividiría, o sea, lo fracciono, lo caracterizo, un 45%, esto varía, ¿no?, en cada ciudad, pero aproximadamente ese es el promedio, de 45 a 60% por ahí anda, de que son residuos orgánicos que pueden llegar a ser compostables, ¿sí?, que yo puedo transformarlos en compost. El 25% son reciclables o secos, donde están el plástico, el papel, el cartón, y un 30% que son el resto, que debería ir a una disposición final, que no se le puede hacer otro proceso, o al menos no es tan práctico, ¿sí?, que sería un descarte. En la ciudad de Concepción del Uruguay, bueno, acá pusimos una imagen del relleno final, ¿sí?, el relleno de disposición final de la ciudad. Nosotros en Concepción del Uruguay generamos 90.000 kilos de residuos sólidos urbanos por día. Esto aproximadamente es 1 kilo 100, ¿sí?, que también se comporta como el promedio a nivel nacional de residuos que generamos en nuestras casas por día. Pusimos esta imagen para que se dimensione que cuando nosotros sacamos nuestro residuo de nuestra casa, va a parar a algún lado, ¿sí? Es un relleno que está afuera de la ciudad. Bueno, ahora nos metemos un poco más en particular en qué la parte de los residuos orgánicos y el compostaje. ¿Qué es el compostaje? El compostaje no es otra cosa que la transformación, ¿sí?, de los residuos orgánicos en compost, que es el producto final que yo quiero obtener después del proceso de compostaje. O sea, nuestros residuos orgánicos más oxígeno a través de microorganismos. Estos microorganismos están presentes en el propio residuo y en el ambiente, ¿sí? Nosotros les vamos a dar las condiciones necesarias para que se alimenten de nuestros residuos, ¿sí?, y generen el compost. Se va a descomponer, se va a formar dióxido de carbono, agua, temperatura, y el producto final termina siendo el compost propiamente dicho. Es decir, si miran esta imagen, hay una montaña, ¿sí?, de residuos orgánicos. Después, en la siguiente charla, vamos a ver cómo se va disponiendo esos residuos orgánicos, cómo se hace el compost en particular. Pero yo tengo una pila de residuos, ¿sí?, que puede llegar a empezar a transformarse en compost. Hay microorganismos, hay fuentes de carbono y de nitrógeno, que vendrían a ser nuestros residuos, agua, o sea, humedad, oxígeno, y hay que controlar también otros parámetros como es la temperatura. Pasa el tiempo, vamos volteándolo, una serie de procesos que se le va haciendo al compost, y va saliendo, se evapora en forma de temperatura, dióxido de carbono y agua, y se transforma en compost. Otra cuestión importante, que también lo vamos a ver más adelante y en mayor detalle, es los tiempos del compostaje y las diferentes etapas que se tienen que dar dentro del compostaje, perdón, del proceso, para que nuestro compost sea de calidad. Hay una primera instancia, que es en los primeros días, que es una etapa mesófila, ¿sí?, donde aumenta en la pila de compostaje la temperatura, pero no supera los 45 grados. Hay otra después que le sigue, que es termófila, en la cual aumenta la temperatura, supera los 45-55 grados, se produce una estabilización, ¿sí?, se elimina la mayor cantidad de patógenos, y luego una tercera etapa donde se da el proceso de maduración, la temperatura vuelve a bajar. Todas estas etapas las vamos a ver en mayor detalle. Pero como rasgo general también esta imagen está buena porque, a ver, a partir de entonces nosotros nuestros residuos orgánicos de nuestra casa, ya sea los de la cocina o los de los desechos del jardín, por ejemplo, podemos a través del compostaje transformarlos en un producto que podemos utilizar en nuestras plantas y demás.
A modo general, se considera que 100 kilos de residuos se pueden transformar en 30 kilos de un abono, ¿sí? De compost. Es decir, que se pierde muchísimo en peso, ¿sí? Y lo transformamos en otra cosa que lo podemos utilizar, le podemos dar otra utilidad. Bueno, ahora vamos a qué es la definición de compost. El compost, propiamente dicho, es un producto higienizado, estable, maduro, ¿sí? Que resulta del proceso de compostaje. Es un material libre de sustancias fitotóxicas, o sea que no generan problemas a las plantas, y es inocuo. Y está constituido mayoritariamente por materia orgánica, y ya no tiene el parecido físico a los residuos originales. Si se fijan en la imagen que está debajo, no sé por qué me salió esta imagen en 10 minutos. Bueno. En la imagen debajo, los residuos iniciales se van transformando, después de que va pasando el tiempo y las diferentes etapas, a un producto, ¿sí? Que es tierra negra. Si ustedes alguna vez tuvieron la posibilidad de leerlo, es un olor característico a tierra mojada y es un material totalmente inerte. Y después también hay otro paso siguiente, que es el humus de lombriz o lombricompuesto. No es más que el agregado en alguna de las etapas, por lo general es posterior, de lombrices. Existen diferentes especies de lombrices, las más conocidas son las californianas, pero las lombrices comunes también pueden funcionar perfectamente. Después también vamos a ver en particular el agregado de lombrices, pero se cree que es un poco mejor el producto final, pero hay que tener otras consideraciones. Diferencias. A ver, acá sin intentar de ponernos muy técnicos, ¿sí? Pero hay una diferencia entre lo que es un fertilizante o un abono orgánico y una enmienda orgánica. El compost puede cumplir con las dos. Pero para que sea estrictamente un fertilizante o un abono, SENASA, quien regula mediante diferentes resoluciones y a través de poder cumplirlo con diferentes análisis, dice que el compost podría llegar a ser un abono o un fertilizante, ¿sí? ¿Qué característica tiene un fertilizante? Que proporciona elementos macro o micronutrientes requeridos por las plantas. Está siempre relacionado a lo que es nitrógeno, fósforo, potasio y otros micronutrientes, y que contiene al menos un 15% de materia orgánica. Lo que es una enmienda, que lo que nosotros vamos a hacer en nuestra casa, siempre termina yendo por el lado de ser una enmienda, no es estrictamente un abono o un fertilizante orgánico, porque mejora las condiciones estructurales del suelo, ¿sí? Libera en menor proporción y gradualmente los nutrientes, mejora las propiedades físicas y biológicas del suelo, ayuda a retener la humedad, contribuye a reducir la erosión, mantiene un pH neutro, le da estructura al suelo. O sea, el compost en primera instancia a nivel domiciliario es una enmienda orgánica. Después, si es un fertilizante, bueno, por ahí es no confundirlo con el juego de palabras, pero definir que más bien sería una enmienda orgánica, ¿sí? Después en los manuales que les vamos a pasar se define un poco más en detalle. ¿Cuáles son los beneficios de compostar? Existen muchísimos beneficios, nosotros solamente resumimos en unos pocos, ya sea individuales, los que podrían llegar a mencionarse, que se obtiene una enmienda orgánica, ¿sí? Útil para las plantas, disminuye la necesidad de comprar fertilizantes, algunos vienen químicos, otros orgánicos, ¿sí? Fomenta la conciencia del reciclaje y el aprovechamiento de residuos. Este tipo de práctica necesariamente necesita de un cambio de hábitos, ¿sí? De una separación en origen en nuestro domicilio para poder seleccionar los residuos que después van a ir a nuestro compostaje. Y es compatible con todas las tareas del hogar. El compostaje domiciliario no tiene que ser una carga, ¿sí? Lo puede hacer cualquiera, no lleva mucho tiempo y se va aprendiendo una vez que se va haciendo, ¿sí?
siempre hay cosas para mejorar, y bueno, y es algo que lo pueden hacer de los más chiquitos hasta los más grandes, no hay ningún tipo de inconveniente. También los beneficios colectivos. Bueno, algunos beneficios en cuanto a la gestión de los residuos a nivel general. ¿Por qué? Porque disminuye la frecuencia de la recolección de los residuos una vez que los separamos en origen. Puede distanciarse, ¿sí? La cantidad de residuos van a ser mucho menores. Se minimizan las inversiones de personal en lo que es los camiones y las plantas de tratamiento. Se reduce la producción de lixiviado, que es el líquido que se genera cuando se empiezan a pudrir los residuos, que tienen una gran cantidad de contaminantes. También la proliferación de agentes patógenos y vectores o insectos también, que pueden llegar a transmitir enfermedades. Se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente el metano, que es uno de los precursores del calentamiento global, y ahorros de energéticos en recolectar, tratar y disponer los residuos, y también, desde luego, económicos. Acá resumimos lo anterior en 5 motivos para compostar, es decir, si los agrupamos, podríamos decir que reducimos el 50% o hasta un 50% los residuos, ¿sí? Los orgánicos. Apoyamos a la economía circular porque reciclamos y tal vez podamos llegar a reutilizar algunos de los residuos que tenemos en nuestro hogar, porque después en la siguiente charla vamos a proponer hacer compostera con pallet o con neumáticos reutilizados, ¿sí? que pueden llegar a estar en nuestras casas, o que no es necesario comprar una compostera. Transformar nuestros residuos orgánicos en un fertilizante o en una enmienda orgánica. Disminuir las emisiones de metano en los vertederos y disminuir las emisiones de dióxido de carbono. Quedan 3 minutos. Así que bueno, estamos complicados con el tiempo. ¿Qué podemos compostar? Nosotros decimos que podemos compostar, ¿sí?, los restos de frutas y de verduras, las cáscaras de huevos, los restos triturados de podas, hierbas, restos de café e infusiones, estiércol de animales de granja, papel o cartón. Papel o cartón es los pedacitos de cartones sucios, ¿sí?, o los papel de cocina. El papel que se pueda llegar, que tenga tinta o que esté muy plastificado o que pueda llegar a ser reutilizado, aconsejamos que se recicle, no que vaya a parar al compost. Y cenizas de origen orgánico. Lo que no se puede compostar y hay que evitar es el estiércol de animales, domésticos o humanos, porque justamente pueden llegar a transmitir enfermedades, sobre todo si no se tienen en cuenta todos los parámetros y las etapas del compost. Todo tipo de material que no sea orgánico o biodegradable, vidrio, metales, plásticos, todo eso no se va a biodegradar. Comidas elaboradas, porque aportan muchas sales, lo que son las salsas y demás. Pescado, carne, grasas, huevos y lácteos. Si bien algunos se descomponen, sí, pero pueden llegar a tener problemas de olores, tardan más tiempo, atraen roedores, atraen vectores, o por ejemplo también hormigas, que pueden llegar a traer problemas a nuestro compost. Y también cenizas o acerrín de madera tratada. Muchas veces están curadas o tienen productos químicos que van a generarnos problemas con nuestros microorganismos, que son los encargados de transformar los residuos en compost. ¿Qué podemos compostar? Bueno, nosotros los agrupamos, esto también he sacado de los manuales que le vamos a compartir, en aquellos residuos que se pueden compostar, los dividimos en verdes y húmedos o secos y marrones. Los verdes aportan nitrógeno, ¿sí?, en mayor proporción, y los secos y marrones sí aportan carbono, que se descomponen más lentamente que los verdes, y le dan estructuras y porosidad a nuestra masa de residuos. Bueno, ahí tienen una clasificación, los de la cocina, por
por un lado, por ejemplo, los verdes son los restos de frutas y hortalizas, y los secos podrían ser las cáscaras de frutos secos, cáscaras de huevos, y fósforos usados y en pequeñas cantidades. Y los del jardín podrían ser, por el lado de los verdes, el césped cortado, los restos de plantas y flores de raleo, y en cambio, por los secos y marrones, las hojas secas de los árboles. En cuanto a el uso de compost, el uso es muy variado, ¿sí? Puede ser usado en jardines, en huerta, en agricultura, en plantaciones, en el césped directamente. En las próximas charlas lo que vamos a ver es cómo dosificar, en qué cantidad y de acuerdo al tipo de compost que yo genere, puedo en esta, donde los residuos que nosotros podemos compostar, ¿sí? Los anteriores, estos, los podemos dividir también en verdes y húmedos o secos y marrones, ¿sí? Son dos grandes categorías. Uno, los verdes y los húmedos aportan nitrógeno, ¿sí? Que se descomponen rápidamente y que tienen gran cantidad de nitrógeno, y otros, los secos y marrones, los cuales son las principales fuentes de carbono. Se descomponen más lentamente, le dan estructura, le dan porosidad y son importantes a la hora de la circulación de aire. Después a todo esto también lo vamos a ver en qué cantidades ir incorporando a la mezcla de residuos que vamos a ir compostando. De la cocina, ¿sí? En esta fila, lo que hay, como les decía, es los restos de frutas y hortalizas, crudas o cocidas. Esos son de los grupos de los verdes y los húmedos. Y en el jardín, por ejemplo, está el césped cortado, ¿sí? El estiércol de guano de caballo, cabra, en caso de que haya animales de granja, ¿sí? Pero siempre la particularidad es que no tienen que estar confinados. De acuerdo, depende sobre todo por la escala y de tener en cuenta de que pueden llegar a tener mayores concentraciones de diferentes contaminantes. También por el lado de los secos y los marrones, en el grupo de la cocina, ¿sí? Están, por ejemplo, las cáscaras de frutos secos, las cajas de cartón sucio, bolsas de papel y de madera. Hay toda una clasificación, los fósforos usados, y dentro de los secos y los marrones están las hojas secas de los árboles, las ramitas de arbustos, las virutas de acerrín, las cortezas de los árboles, siempre obviamente que no estén curados, y estos muchas veces se van a tener que chipear primero o incorporar en pequeñas cantidades y en trozos mucho más chicos. Esta creo que volví a la anterior porque me parece que me había apurado bastante cuando vi que quedaba menos de un minuto. En el caso de los usos del compost, esta es como la transformación, ¿sí? Teníamos residuos orgánicos, generamos compost y después lo vamos a aplicar en nuestra huerta. También se pueden aplicar en jardines, en la agricultura, en plantaciones. Acá hay algunos ejemplos, por ejemplo, esta imagen donde se puede aplicar directamente en el césped, ¿sí? En nuestro jardín. Y también otra de las aplicaciones también que se puede llegar a dar es alrededor de los árboles, ¿sí? En el follaje. Solamente quedaban tres diapositivas como para seguir pasando. Nosotros les queríamos dejar páginas de interés más allá de los manuales que le vamos a ir pasando también, como para que ustedes tengan mayor información y puedan profundizar. Pero son páginas interesantes como esta página web, ¿sí? Que se llama reddecompostaje.org.ar. Ahí hay bastante información, hay algunos videos que son muy interesantes de compostaje, y también dentro de las redes sociales hay muchísima información también, pero hay dos páginas que están muy buenas, que es Red de Compostaje y Compostate Bien. Ahí hay
diferentes experiencias de gente que empezó a compostar, diferentes tipos de compostera para construir, que son los temas que vamos a hablar en las siguientes charlas. Y hay mucho material como para ver y experiencias, sobre todo teniendo en cuenta, como dije al principio, de que el compost se va mejorando y siempre vamos incorporándole cosas nuevas y se va aprendiendo, sobre todo haciendo. Y bueno, volver a repetir el contacto, que es ambiente.comunica@cdlu-del-uruguay.gov.ar. Cualquier consulta también lo pueden dejar en el chat. Y bueno, disculpen, muchas gracias a todos, es solamente eso, disculpen por ahí el poco tiempo y el no haber tal vez generado una reunión rápido. La verdad es que faltaban todavía cerca de 7 minutos o 8, y bueno, salió que faltaban 3, así que disculpen por ahí si alguno no pudo volver a la charla, se las va a enviar por completo después por mail también.